Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos a todos. Qué bendición que estás aquí con nosotros en el día de hoy. Y un saludo especial para la gente que están participando a través de las redes sociales. Por favor, toma este momento y comparte el mensaje a través de las redes sociales para también otras personas también puedan escuchar de la palabra de Dios. Pues estamos en una serie a través del libro de Hechos, entendiendo cómo encender un fuego. Si fuéramos a mirar el libro de Hechos, podemos decir que el libro de Hechos son los hechos de Jesucristo y el Espíritu Santo a través de todos los que creen y siguen a Cristo Jesús. O sea, esas personas que han dicho que Jesús es el Señor de mi vida, el propósito y la dirección de mi vida. Jesús, a través del Espíritu Santo, ha encendido un fuego dentro de nosotros. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Dios, a través de nosotros, quiere tomar este fuego y consumir las armas de todas las personas que nos rodean a nosotros. Para así expandir el cuerpo de Cristo Jesús. Para así expandir el reino de Dios aquí en la tierra. El Evangelio, las buenas noticias, típicamente cuando se comparte, se limita. Siempre enfocamos en el perdón del pecado. Siempre enfocamos en vida eterna. Pero no muchas veces enfocamos en la manera que impacta, transforma y cambia nuestro ahora. El libro de Hechos clarifica muy bien la obra del Espíritu Santo y de Jesús en nuestras vidas ahora. Antes de que el Señor venga para atrás o Él nos llame. La dirección y el propósito de la vida es vital para nuestras vidas, ¿no? Tenemos que tener dirección o propósito. Muchas veces vivimos, nos educamos, trabajamos, nos casamos, obtenemos posesiones y después cuando tenemos estas posesiones seguimos trabajando más y entramos en este círculo que nos deja con ganas. O sea que inicialmente mis anhelos eran estas cosas, las tengo ahora, pero ya no me llenan como me llenaban antes. O sea que dedico mi vida para obtener estas cosas que no me puedo llevar, o dedico mi vida a crear un nombre que la gente se va a olvidar. Nos deja con una vida sin significado. Nos deja una vida de vanidad. Jesús nos ha creado para tener gran propósito y significado en Él. Siempre repito Colosenses 1:16. Fuimos creados por Él, para Él. Él es nuestro propósito. Él es nuestra dirección. Cuando vamos a través de Hechos, estamos viendo de la manera que este encendimiento de fuego está impactando nuestro ahora, para finalmente vivir en Cristo Jesús a través de la obra del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Vamos a estar en Hechos 4, pero quiero darle primero un poco de contexto antes de leer lo que vamos a leer. Pedro y Juan están en camino hacia el templo. Y fíjense que esta es la tercera vez que han ido al templo. Primeramente fueron a las 9 de la mañana a orar y adorar a Dios. Después fueron a las 12 a orar y adorar a Dios. Ahora van por la tercera vez a las 3 de la tarde a adorar y alabar a Dios. Pero hay unos hechos que han ocurrido que son importantes para nosotros saber y recordarnos mientras que esto está sucediendo. Primeramente, Dios ya nos encuentra en el templo. El velo ha sido rasgado. Lo que nos ha separado de Dios ya no nos separa de Dios. Que cuando nosotros confesamos que Jesús es Dios, nos arrepentimos, creemos y seguimos a Jesús, pues entonces ya no hay separación. El pecado ya no nos separa de Dios. Por eso el velo está rasgado y ya Dios no se encuentra ahí. Pero sin embargo, Pedro y Juan van al templo para adorar y orar. También tenemos que saber que la oración y la alabanza principalmente ahora ocurre en las casas de los cristianos, de los nuevos seguidores de Cristo Jesús. De lunes a sábado ellos están alabando ahí en sus casas. No solamente eso, que ahora el templo del Espíritu Santo no es el templo de edificio. Ahora el templo es el cuerpo del ser humano.
de la nueva criatura, de la persona que ha sido bautizado, que cuando entramos a esas aguas, somos crucificados con Cristo Jesús. Cuando salimos de esas aguas, somos una nueva criatura. Ahora el Espíritu Santo mora y entra dentro de nosotros y ahí habita. Pues si eso es así, ¿por qué Pedro y Juan van al templo? Si Dios ya no está en el templo, ¿por qué están yendo a las 9, a las 12 y a las 3? Para ir a alabar y adorar a Dios donde Dios no está, si Dios está dentro de ellos. Esto es un gran ejemplo de Cristo en cultura. Gran ejemplo de Jesús dentro de la cultura. Tú ves, el llamado es compartir el evangelio, expandir el reino de Dios a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y no se hace apartado de la cultura con religión y legalismo. Se hace en relación, viviendo en Cristo, permitiendo que las otras personas puedan experimentar a Cristo Jesús a través de ti dentro de la cultura. Por eso es que ellos seguían yendo a las 9, a las 12 y a las 3, porque esa era parte de la cultura, que aunque no era su valor, lo hacían para que así las personas pudieran ver algo diferente. Pedro y Juan también habían sanado a un paralítico. Este paralítico tenía como 40 y pico años de edad, jovencito como yo. No podía caminar, y siempre estaba ahí pidiendo limosna, intentando de recibir la simpatía de los que venían a alabar a Dios para recibir limosna, porque no podía trabajar, no podía caminar. Y de repente Pedro y Juan le dicen: levántate. Tiene fortaleza en sus piernas y empieza a caminar y seguirlos a ellos. Y aquí es donde vinimos a la palabra de Dios en el día de hoy. En reverencia a la palabra de Dios, les quiero animar que por favor se pongan de pie. Todo mensaje que se predica aquí hacia la iglesia, en este edificio, en este santuario, proviene de la misma palabra de Dios. Hechos 4, 1 al 22. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la asodía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que se les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente.
Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. La palabra de Dios, por favor, tome su asiento. Wow, al leer esto, yo pensaba que estaba viendo una telenovela, un Netflix, o sea, eso de la corte, y viendo ahí, Dios mío, estos hombres con toda esta multitud de gobernantes, de leyes, esperando qué iba a suceder y cómo se iba a desarrollar este papelón, como decimos a veces. Primeramente vemos un gran problema que se está desarrollando aquí. Pero este problema también sirve como un espejo para estos gobernantes, estos líderes, estos saduceos, pero también va a servir como un espejo para nosotros en el día de hoy. De la misma forma que ellos tienen que examinarse, nosotros vamos a tener que examinarnos aquí en el día de hoy. Para los saduceos, los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley, había este problema con este testimonio que Pedro y Juan estaban dando en el nombre de Jesús. Para los saduceos en específicos, ellos no creían en la resurrección de nadie. Ellos pensaban que cuando uno se muere y se acabó y no hay más nada. Por eso es que ellos tenían un problema con el Mesías, porque Jesús había resucitado. Ellos tenían gran problema con eso, pero no solamente eso. Su Mesías tenían que cambiar sus circunstancias y que el reino de Dios venía a este mundo de la manera que ellos pensaban para su comodidad. So, tenían un gran problema con el mensaje de Jesús y con la persona de Jesús. Los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley tenían un gran problema con Jesús también y con la manera que el reino se iba a llevar a cabo. ¿Por qué? Para ellos era gran importante su estatus, gran importancia lo que ellos habían llevado a cabo, el estilo de vida que ellos habían creado. Para ellos, si habían 5,000 hombres que se habían rendido al mensaje de Cristo Jesús, quiero que sepan que en esos tiempos no se contaba mujer. Puede ser que capaz que habían 6,000 mujeres ahí también. Quizás fueron como 11,000 personas que hicieron la decisión de creer y seguir a Cristo Jesús. Y el resultado de tanta gente seguir a Jesús le quitaba a ellos los anhelos de su vida. Principalmente la pérdida de gente que ya no los va a seguir a ellos, quita la lealtad de la gente, quita el reconocimiento de la gente, quita el estima de la gente. Ahora todo eso va hacia Jesús y limita la posición de ellos. Ellos no quieren perder la posición de autoridad que ellos tienen sobre la gente, a ser expertos de la ley. Ahora todo eso va hacia Jesús. Tienen temor porque no quieren arrepentirse y decir que quizás su fe está puesto en algo mal, porque ellos son los líderes de Israel sobre la ley y cosas espirituales. Tenían miedo en tener que humillarse porque fueron, y arrepentirse porque fueron los que crucificaron a Cristo Jesús. El temor viene porque tienen miedo de perder su identidad, cómo se ven, las cosas que ellos piensan que han logrado. Su identidad depende de sus obras. Estos gobernantes, ancianos, maestros de la ley, buscaban las cosas de este mundo, religión, en lugar de realmente relacionarse, convivir y servir y someterse a Dios. Le quiero pedir que a todos ustedes en el día de hoy, que se hagan un poco vulnerables en el día de hoy. Quiero que se pongan un espejo y se examinen para ver
si las áreas en las cuales que esos líderes se tienen que examinar, que quizás se aplica a ti también en el día de hoy, y tienes que ajustar y arrepentirte y entregarle a Dios ciertas cosas. Primeramente, ellos anhelaban aceptación de los demás. Querían la aprobación de los demás. ¿Y cómo es que eso se manifiesta en el día de hoy? Las redes sociales. Instagram, Facebook, mírame a mí, dale like aquí, qué bonito te ves, qué bonita te ves, mira lo que hice, mira lo que tengo ahora, oh, lo he hecho. Nosotros también hacemos eso mayormente porque deseamos esa aprobación. Y cuando algo tiene 150 likes, me siento bien sobre quién yo soy y qué yo he hecho. Mi estima se levanta. Encuentro mi valor en el valor que me dan las otras personas. Anhelamos reconocimiento, éxito basado en lo que los demás reconocen en mí. Deseo posición, estatus. Quiero llegar a cierto nivel para que la gente me vean a mí y yo tenga cierta posición y me pueda sentir bien sobre lo que yo he hecho. Autoridad, influencia sobre los demás. Posesiones, educación, carros, casas, ropa. Voy a permitir que todo eso es lo que me vaya a definir a mí. Riquezas, dónde vivo, con quién ando. Poder, la habilidad de esclavizar a los demás, porque ellos están en dependencia de lo que yo puedo llevar a cabo por ellos. Más grande, mejor. Constantemente estar comparándome con los demás. Ouch. No sabía que yo me hacía eso sin en realidad saber lo que estaba buscando. Cuando estos anhelos informan, motivan nuestro propósito, nuestro significado en nuestra vida, pues entonces nosotros estamos rechazando la piedra angular. Sin saberlo, estamos rechazando a Jesús. Porque eso es lo que está informando mi propósito y dirección. Y Jesús no es el que está informando mi propósito ni dirección. La piedra angular es un gran término, da gran ejemplo. Y para las personas que hacen construcción aquí, saben muy bien lo que es esto. La fundación, todo lo que sostiene el edificio está por esta piedra angular. Y para nuestras vidas es igual. Jesús es la piedra angular que sostiene la totalidad de nuestras vidas. Sin Jesús, entonces no hay vida. No estamos viviendo en realidad. Aquí con estos líderes estamos viendo lo que es una vida sin Jesús, lo que es una vida sin esta piedra angular, lo que es rechazar la piedra angular porque quiero la vida, la quiero como yo la deseo o como yo pienso que el mundo dice que yo tengo que vivir esta vida. Lo que el mundo dice que yo tengo que llenar y seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente, pensando que eventualmente me va a llenar, pero sin embargo me deja vacío y me deja cansado. Y después eventualmente, como decía doña Luisa, me apesta. Pero también vemos otra manera de vivir. Vemos el testimonio de Jesús y el Espíritu Santo a través de Pedro y de Juan. Lo primeramente que vemos es sanidad milagrosa hacia el paralítico. El Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, donde hay todo poder, sana al paralítico a través de Pedro. Ahora, es importante saber que esta sanidad tiene un gran propósito. La sanidad permite la proclamación de que Cristo es Salvador, de que Cristo es el Señor y es el camino para nuestras vidas. Da exaltación al nombre de Jesús. No fue sanidad simplemente por sanidad. La sanidad tenía un gran propósito. Testimonio de Jesús. No solamente eso, la sanidad no es solamente física, la sanidad es espiritual, permite unión con Dios, que es el propósito de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. El Señor, quiero que sepan esto porque muchas veces hacemos esta pregunta: si el Señor todavía sana físicamente, si Dios todavía hace milagros
de sanar gente físicamente, pero lo hace con el propósito de dar testimonio de Jesús para que los que no creían, crean. Muchas veces aquí en los Estados Unidos oramos por sanidad, a veces ocurre y a veces no. Y no sé por qué Dios a veces decide sí y a veces no, pero siempre tiene que ver con el propósito, no por sanidad, sino por dar testimonio de Cristo Jesús. Y en muchas de las naciones donde la religión es musulmán, están viendo muchos milagros de gente que se están sanando de sus condiciones físicas. Pero es principalmente para dar testimonio de Cristo Jesús, que Jesús vive, que Él es el Mesías, que Él es salvación, que hay sanidad en Él y que Él es el camino. No es sanidad simplemente por sanidad. Cuando sanan a este paralítico, van hacia la parte de afuera, la marquesina del templo, porque habían varias áreas del templo, pero la parte de afuera una marquesina donde podían estar todos, mujeres y hombres. Y al ver a este hombre sanado, da ahora los corazones y los oídos de todos que están presentes y empiezan a predicar el evangelio de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús a 5,000 hombres, muchos más hombres que esos, pero también mujeres. Y el Espíritu Santo empieza a cambiar las almas y las mentes de las personas que están escuchando. La obra del Espíritu Santo empieza a consumir como un fuego a las almas de todas las personas que están escuchando. Después, obviamente, a los líderes no les gustan eso. Van, los saduceos los cogen y los tiran como si fuera en un centro, como si fuera un coliseo. Imagínate eso. Y a través de estos miembros eran, como dije, gobernantes, ancianos, maestros, eran expertos de la ley. Y ahí estaban estos dos hombres sin educación y sin preparación. Habían como 71 miembros. Eran fariseos, saduceos, escribas, abogados, ancianos. Imagínate los expertos de Dios, los expertos de la palabra de Dios, con esos dos hombres que no estaban educados y que no tenían estudios. Y de momento viene el Espíritu Santo y se derrama sobre Pedro. ¿Y qué le dice él a ellos? Imagínate eso. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Este hombre se sanó por Jesucristo. Ustedes crucificaron a Jesús, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Y ustedes, los que son expertos de la ley, por si no sabían, Salmos 118, 22, Jesús llevó a cabo esta profecía, que Él es la piedra que ustedes desecharon, pero Dios lo hizo la piedra angular. Es como si en ese momento estuviera hablando con un micrófono y después dejar que el micrófono se caiga. Imagínate, todo el mundo así con la boca al piso. ¿Cómo? Y están asombrados. No pueden negar nada. ¿Saben por qué? Porque ellos, los que no creían en Jesús, es como si ellos estuvieran escuchando a Jesús otra vez. Ellos ven que estos hombres habían estado con Jesús. Están hablando con una autoridad, con una convicción, con una certeza, de la manera que solamente que alguien que ha estado con un rabí, el rabí de rabís, pudiera hablar en esos momentos. Eran como si ellos estuvieran enfrentándose con Jesús mismo. No solamente eso, no podían negar el milagro. Un hombre que ellos habían visto por más de 40 y pico años, ahora está caminando. Yo me pregunto, con todo este testimonio impactante, estos 71 miembros vieron a Jesús ser crucificado, muerto, lo vieron resucitado, pero eso no fue suficiente. Ahora ven un paralítico que ellos conocen muy bien y lo ven caminando, pero eso no es suficiente. Ven a dos hombres que se le ve claramente que habían estado con Jesús resucitado, pero eso no es suficiente. Yo hubiera esperado que cuando Pedro primeramente recibió el Espíritu Santo y predicó hacia los 2000, que los 2000 respondieron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Pero sin embargo, ellos no responden
de esa manera. ¿Saben algo? Nosotros nos podemos identificar muy, muy bien con ellos. Fíjate porque otra vez, muchas veces nosotros queremos recibir perdón de pecado. Queremos recibir vida eterna. Pero Señor, no queremos entregar nuestro ahora. Sí quiero que me perdones. Sí quiero que estar contigo en el reino de los cielos. Pero no te quiero entregar mi ahora. Mi ahora me pertenece a mí. Y sin saberlo, estamos rechazando la piedra angular. Estamos rechazando a Jesús. Jesús eventualmente te voy a decir, pero no ahora. Pero por favor, perdóname. Sí quiero al reino de los cielos si algo pasa. Es como si mi fe en Jesús fuera una póliza de aseguranza. Por si acaso estrella el carro. Pero mira, yo quiero manejar el carro. Yo quiero ir donde yo quiero ir. Pero si se explota todo y se derrumba todo, pues entonces tú dame el carro nuevo. Nuestra fe no puede ser así. Finalmente llegamos a cuál es más justo. Los líderes religiosos no quieren que Pedro y Juan sigan enseñando que hay vida en Cristo Jesús. No quieren que las personas sigan siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque lo van a perder todo. Van a perder la vida como ellos lo quieren. Me encanta la respuesta de ellos en versículo 19. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. En otras palabras, es correcto ante los ojos de Dios obedecer tus mandamientos o los de Dios. O sea que voy a vivir como tú quieras que yo viva al mundo o voy a vivir como Dios me está llamando a vivir. Tenemos que hacernos la pregunta, si nuestra misión es ser creadores de puentes que conectan a todos a vida dinámica en Cristo Jesús, si somos constructores, si somos creadores, Jesús es la piedra angular que va a llevar eso a cabo. ¿Lo vas a hacer tú o lo va a hacer el Espíritu Santo? Tantas veces venimos en una fe en Cristo Jesús y lo que aprendimos inmediatamente es religión y no aprendemos relación. Pero sin embargo, Dios quiere que tú tomes el paso y Él va a dirigir tus pasos. Él quiere que tú te vayas a ir donde Él te está llamando y tú te vas a aparecer y después Dios va a llevar a cabo la obra. Pero tenemos que estar dispuestos de permitir que Él sea el Señor de nuestro ahora. No solamente de nuestro pecado, no solamente de nuestra vida eterna, de nuestro ahora. Y lo que muchas veces no sabemos es que ahora es que nosotros podemos vivir. También vemos que el Espíritu Santo predica y defiende la fe, el Evangelio. O sea que cuando muchas veces vamos y queremos vivir este Evangelio y compartirlo, nos ponemos nerviosos, no sabemos qué vamos a hacer. El Espíritu Santo va a tomar control, te va a dar las palabras, te va a dirigir, va a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y ahora, pastor, ¿qué significa lo que va a ocurrir de lunes al sábado? Tienes que hacer la decisión de seguirlo a Él. Seguir a Cristo Jesús, creer en Él, no es una decisión que hacemos una vez. Es una decisión que hacemos todos los días. Todos los días que tú te levantas, tienes que hacer la decisión, Señor, tú eres el Señor de mi vida, te entrego mi vida. Quiero vivir en misión porque me has llamado a vivir en misión. Que a través de mi vida, sin yo tener que ni abrir la boca, puedan decir, Él ha estado con Jesús. Tú ves, los líderes, los gobernantes, vieron claramente que ellos habían estado con Jesús. Cuando la gente te ve a ti, tú estás en relación con ellos, estás hablando con ellos, estás conviviendo con ellos. Pueden ver algo diferente en ti. Pueden decir, Él estaba con Jesús.
O están diciendo, no, no puede ser. Tú eres un legalista, tú eres un religioso, es otra cosa. Yo no sé si quiero eso. O están diciendo, vemos a Jesús. Quiero cerrar con una promesa. Y es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 18 al 22. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Pastor, ¿qué está diciendo esto? Ya no tienes que tener temor, ansiedad y preocupación. Eres hijo y hija de Dios en Cristo Jesús. Él te está conformando, transformando, creciendo el cuerpo de Cristo Jesús, un fuego que comienza en ti y se está consumiendo todo a tu alrededor con el propósito para levantar el cuerpo de Cristo Jesús y expandir la iglesia y expandir el reino de Dios. Y Él lo hace en y a través de ti. Tú solamente tienes que estar dispuesto. La salvación solamente se consigue en Cristo Jesús. La salvación, relación. Si creemos y seguimos esta verdad, nuestras vidas tienen que demostrar y compartir un testimonio vivo de redención, que he sido perdonado. Ya estoy libre de condena. De restauración, que ha sido sanado físicamente y espiritualmente. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y de unión, que el Espíritu Santo mora y vive dentro de mí y vive una vida que es en misión. Vieron un gran testimonio de la vida del Espíritu Santo a través de Pedro y Juan. ¿Tienen confianza en ese Espíritu Santo? ¿Tienen confianza en esa piedra angular? Para muchos de nosotros vamos a la fe con gran vergüenza. Recibimos la verdad y después caemos. Y después decimos, ya no puedo ir a la iglesia. Ya yo no puedo tener una fe con Dios. Yo le he fallado a Dios. No es así. Este mismo Pedro, que el Espíritu Santo hizo una obra tan grande, es el mismo Pedro que rechazó a Jesús 3 veces. Es el mismo Pedro que cuando seguía a Jesús hacía todo lo que no debía hacer, hasta le regañaba a Dios. Pero sin embargo, mira lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo a través de Pedro. Si Él puede hacer eso a través de Pedro, ¿cuánto más puede hacerlo a través de ti? Tienes que estar dispuesto.